La cafetería del tiempo perdido. No soy alguien que cree en cosas extrañas. Para mí, el tiempo siempre ha sido algo fijo, inmutable, una constante en nuestras vidas. Pero todo eso cambió aquella noche. Aún no sé si lo que viví fue real, un sueño o alguna alucinación provocada por el cansancio, pero lo que vi en esa cafetería me sigue persiguiendo. Era diciembre, y el invierno había cubierto la ciudad con un manto de frío. Salí tarde del trabajo después de un día agotador, y como mi coche estaba en el taller, decidí caminar hasta casa. La noche era especialmente oscura, y la niebla hacía que las luces de los faroles parecieran flotantes, casi irreales. El viento helado atravesaba mi abrigo, y cada esquina desierta me hacía sentir más solo. Después de caminar unas cuadras, vi algo que me llamó la atención. En un callejón que nunca había notado antes, un letrero luminoso parpadeaba suavemente. Decía, Cafetería del Tiempo. No recuerdo haber visto ese lugar antes, y eso era extraño, ya que conocía bien esa parte de la ciudad. Sin embargo, el frío y mi curiosidad pudieron más. Decidí entrar. Al cruzar la puerta, un cálido olor a café recién hecho y pan horneado me envolvió. El interior era pequeño pero acogedor, decorado con un estilo que parecía de los años 50, mesas de madera oscura, una vieja máquina registradora y una barra con taburetes tapizados en cuero rojo. Todo tenía un aire anticuado, pero impecable. Lo que más llamó mi atención fue la música. Una suave melodía de jazz sonaba en un gramófono que giraba lentamente en un rincón. Había varios clientes en la cafetería, pero todos parecían fuera de lugar. Un hombre con un traje de 3 piezas y un sombrero estaba leyendo un periódico que parecía de otra época. Una mujer con un vestido largo y guantes de encaje bebía té mientras miraba por la ventana. Incluso el barista, un hombre mayor con un bigote perfectamente recortado, llevaba un uniforme que parecía sacado de una película antigua. Tomé asiento en una mesa cerca de la ventana y esperé a que alguien viniera a tomar mi orden. Pasaron unos minutos antes de que el barista se acercara, con una sonrisa que me resultó extraña, como si supiera algo que yo no. ¿Qué desea tomar?, preguntó, con una voz calmada pero firme. Un café, por favor, y algo para comer, respondí, tratando de no parecer incómodo. Él asintió y se fue sin decir más. Mientras esperaba, observé a los demás clientes. Había algo inquietante en ellos, en la forma en que sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Susurraban entre ellos, pero sus voces eran apenas audibles. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había relojes en el lugar. Ni en las paredes, ni en la barra, ni siquiera en las muñecas de los clientes. Cuando el barista regresó con mi café y un plato de galletas, me di cuenta de que el tiempo parecía haberse detenido. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, mostraba la misma hora desde que entré. Pensé que era un error, pero al mirar mi reloj de pulsera, también estaba detenido. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, pero traté de ignorarla. Tomé un sorbo de café, y entonces lo sentí, un fuerte mareo, como si el mundo a mi alrededor girara. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, todo era diferente. La cafetería ya no estaba llena. Ahora solo quedaba un cliente, una mujer de cabello canoso sentada en una esquina. El barista ya no estaba detrás de la barra, y la música del gramófono se había detenido. Miré hacia afuera, y el callejón que antes había visto estaba cubierto de maleza, como si nadie hubiera pasado por allí en años. La mujer levantó la vista y me miró fijamente. Había algo en sus ojos, una tristeza infinita, pero también algo más, conocimiento. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Se levantó y caminó hacia mí, sus pasos resonando en el silencio. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?», dijo, su voz suave pero cargada de una extraña autoridad. Asentí, incapaz de decir una palabra. Ella se inclinó hacia mí y susurró. «Esta no es una cafetería. Es un umbral».
Un lugar entre tiempos. Cada persona que entra aquí tiene una razón, pero no todos pueden salir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la puerta, pero la entrada ahora estaba cubierta por una sombra densa, como si no hubiera salida. La mujer se sentó frente a mí, y entonces noté que sobre la mesa había un reloj de bolsillo. El tiempo no funciona aquí como crees, continuó. Los que entran, lo hacen porque han perdido algo. Una decisión, una oportunidad, un momento crucial. Este lugar les da la oportunidad de recuperarlo, pero siempre hay un precio. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando el reloj de bolsillo comenzó a girar, más rápido de lo que parecía posible, hasta que se detuvo de golpe. La mujer sonrió, pero su sonrisa era fría. El tiempo es un ciclo, y todos estamos atrapados en él. Ahora, tú también. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba sentado en la misma mesa, pero todo había vuelto a la normalidad. Los clientes estaban allí, el barista servía café, y la música del gramófono sonaba de nuevo. Sin embargo, algo había cambiado. Nadie parecía notar mi presencia. Era como si yo no existiera. Intenté salir, pero la puerta no se abría. Grité, pedí ayuda, pero nadie reaccionó. Fue entonces cuando lo entendí, ya no era un cliente de la cafetería. Ahora era parte de ella. Si llegaste hasta aquí, comenta cafetería. Continuamos. El ascensor al pasado. Nunca me había sentido especialmente intrigado por los misterios de la vida. Siempre he sido una persona pragmática, lo que veo es lo que existe, y lo que no puedo explicar simplemente no es real. Al menos, así pensaba antes de aquel día en el ascensor. Ahora, cada vez que entro a uno, siento un nudo en el estómago, esperando que el horror de aquella experiencia no vuelva a repetirse. Era una mañana como cualquier otra. Trabajaba como analista en una empresa ubicada en un edificio antiguo del centro de la ciudad. El edificio era elegante, con un aire clásico, pero sus instalaciones dejaban mucho que desear. En especial, los ascensores. Solo había dos, y ambos parecían sacados de los años 60, paneles de madera desgastados, botones metálicos que requerían fuerza para presionarlos y un zumbido constante que parecía quejarse con cada movimiento. Esa mañana, llegué tarde debido al tráfico. Corrí hacia el ascensor y entré justo antes de que las puertas se cerraran. Me dirigía al piso 17, mi oficina habitual, así que presioné el botón y me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. El ascensor comenzó a subir como siempre, lentamente y con un ruido mecánico que hacía pensar que cada viaje podría ser el último. Pero algo extraño ocurrió cuando llegó al piso 10. En lugar de detenerse o continuar hacia arriba, el ascensor se sacudió bruscamente y las luces parpadearon. Por un momento, pensé que se había averiado. Presioné el botón de emergencia, pero no hubo respuesta. Las luces volvieron a estabilizarse y el ascensor continuó subiendo, pero algo era diferente. El zumbido habitual ahora sonaba más fuerte, como un murmullo constante de voces que venían de todas partes. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Cuando las puertas se abrieron, algo no estaba bien. El piso 17 estaba completamente irreconocible. Las paredes, que normalmente eran de vidrio y metal moderno, ahora estaban cubiertas de paneles de madera oscura. Los escritorios y las computadoras habían desaparecido, reemplazados por muebles antiguos y teléfonos de disco. Había personas trabajando, pero no reconocí a nadie. Todos estaban vestidos con ropa de los años 70, trajes de corte clásico, faldas largas y peinados altos. Di un paso fuera del ascensor, esperando que alguien me detuviera o me preguntara quién era, pero nadie parecía notar mi presencia. Caminé por el pasillo, mirando alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Todo parecía real,
demasiado real para ser una broma o una alucinación. Incluso el aire olía diferente, como a tabaco y papel viejo. Finalmente, llegué a lo que debería haber sido mi oficina. Sin embargo, en lugar de encontrar a mis compañeros de trabajo, vi a un hombre joven sentado en un escritorio que reconocí al instante. Era mi padre. Mi corazón se detuvo. Lo reconocí de las viejas fotos familiares, aunque nunca lo había visto así de joven, probablemente en sus 20 años. No podía creer lo que veía. Me acerqué, tratando de mantener la calma, pero cada paso se sentía como si estuviera caminando en un sueño. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, levantando la vista de un montón de papeles. Por un momento, no supe qué decir. Su voz era idéntica a la que recordaba de mi infancia, pero más firme, más joven. Tragué saliva y tartamudeé. Creo que me equivoqué de piso. Él sonrió, una sonrisa que me resultaba dolorosamente familiar, y asintió. No te preocupes. Este edificio puede ser confuso a veces. Salí de la oficina y regresé al ascensor, con el corazón latiendo como un tambor. Intenté presionar el botón para regresar al primer piso, pero el ascensor no se movía. Las puertas permanecieron abiertas, mostrando ese extraño mundo que no debería existir. Fue entonces cuando vi algo más. En la esquina del pasillo, un espejo grande reflejaba mi rostro, o al menos, lo que debería ser mi rostro. En el reflejo, yo llevaba un traje de 3 piezas y un sombrero que no me pertenecían. Mi cabello estaba peinado hacia atrás, y mi expresión era completamente diferente, fría, distante, como si yo no fuera yo. Me giré hacia el espejo, pero no había nada detrás de mí. El reflejo comenzó a moverse por su cuenta, levantando una mano como si quisiera alcanzarme. En ese momento, las puertas del ascensor se cerraron de golpe y el zumbido volvió, esta vez más fuerte que nunca. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, estaba en el lobby. El edificio parecía normal, pero algo no estaba bien. Miré mi reloj, y marcaba las 9:30 de la mañana, la misma hora en la que había entrado al ascensor. Era como si no hubiera pasado tiempo, pero sentía que habían pasado horas. Intenté contarle a mis compañeros lo que había pasado, pero me miraron como si estuviera loco. Nadie recordaba que hubiera llegado tarde, y nadie había visto nada extraño en el piso 17. Esa noche, fui a casa de mi madre y busqué viejas fotos familiares. Encontré una de mi padre en el trabajo, tomada en los años 70. En la esquina de la foto, vi algo que me dejó sin aliento, un hombre de traje, de pie al fondo, observando a los demás. Ese hombre era yo. Desde entonces, evito los ascensores siempre que puedo. Y cuando no tengo otra opción, rezo para que las puertas se abran al lugar correcto. Si llegaste hasta aquí, comenta ascensor. Continuamos. La ruta que nunca existió. Siempre me ha gustado manejar en la carretera. Hay algo en la monotonía del asfalto que me calma, como si los kilómetros pudieran borrar las preocupaciones del día. Por eso, cuando mi pareja, Ana, y yo decidimos hacer un viaje por carretera en las vacaciones, estaba emocionado. Nuestra ruta nos llevaría por pequeñas ciudades y pueblos, alejándonos del bullicio de la ciudad. Pero lo que sucedió en ese viaje cambió mi percepción de la realidad para siempre. Habíamos salido temprano esa mañana, disfrutando del aire fresco y la música que resonaba en la camioneta. Todo iba bien hasta que nos encontramos con un desvío inesperado. La carretera principal estaba cerrada por reparaciones, y un cartel mal colocado indicaba una ruta alterna. El GPS no reconocía el camino, pero decidimos confiar en la señalización. Después de todo, ¿qué tan malo podía ser un desvío? La nueva carretera era angosta, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. A medida que avanzábamos, noté que el asfalto estaba en mal estado, con grietas y maleza creciendo a los lados. Ana bromeó diciendo que parecía una escena sacada de una película de terror.
Reímos, aunque una parte de mí comenzaba a sentirse inquieta. El primer signo de que algo no estaba bien ocurrió una hora después. El camino parecía interminable, sin señales de vida ni desvíos. Ana señaló que el tanque de gasolina estaba bajando más rápido de lo normal, lo que nos hizo preocuparnos. Pero lo más extraño fue cuando pasamos por un viejo cartel de carretera que indicaba un pueblo cercano, San Eladio, 5 kilómetros. No recordaba haber visto ese nombre en el mapa, pero decidimos seguir. Necesitábamos gasolina y un descanso. Cuando llegamos al pueblo, algo no encajaba. Las calles estaban vacías, y las casas parecían congeladas en el tiempo. Había un aire de abandono, pero no del tipo que ocurre con el paso de los años, sino como si las personas hubieran salido corriendo y dejado todo atrás. Los escaparates de las tiendas mostraban productos antiguos, como si nadie los hubiera actualizado en décadas. Encontramos una gasolinera al final de la calle principal. Era una de esas estaciones antiguas, con bombas manuales y un letrero oxidado que crujía con el viento. Cuando bajé de la camioneta, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Llamé a la puerta de la pequeña tienda junto a las bombas, pero nadie respondió. Ana, desde la camioneta, señaló algo que me dejó paralizado. En una de las ventanas, había una figura mirándonos. La figura era una mujer, o al menos eso parecía. Su cabello estaba desordenado, y su rostro estaba parcialmente oculto por la cortina. No se movió ni apartó la mirada. Intenté convencerme de que era solo un reflejo o un maniquí mal colocado, pero algo en sus ojos parecía demasiado real. Decidimos seguir adelante, aunque el tanque estaba casi vacío. No queríamos quedarnos en ese lugar por más tiempo del necesario. Sin embargo, al salir del pueblo, algo extraño ocurrió. La carretera que habíamos tomado para entrar ya no estaba allí. En su lugar, un camino de tierra se extendía hacia un bosque oscuro. Ana comenzó a entrar en pánico, y no podía culparla. Giré la camioneta y traté de regresar al centro del pueblo, pero las calles parecían haber cambiado. Las casas estaban en lugares diferentes, y el cartel de bienvenida que habíamos visto al llegar ahora estaba cubierto de enredaderas. Era como si el pueblo estuviera cambiando a nuestro alrededor. Finalmente, encontramos un camino que parecía llevarnos fuera de allí. No era el mismo por el que habíamos llegado, pero no teníamos otra opción. La carretera era aún más estrecha, con árboles que parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran atraparnos. La niebla comenzó a aparecer, cubriendo todo con un velo blanco que hacía difícil ver más allá de unos metros. De repente, vimos luces en la distancia. Eran faros de otro vehículo, lo que nos dio un rayo de esperanza. Aceleré, pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que el vehículo estaba detenido en medio del camino. Era una vieja camioneta oxidada, y dentro había una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Todos estaban inmóviles, mirando fijamente hacia nosotros. Sus ojos eran oscuros, sin brillo, y sus caras no mostraban ninguna emoción. Pasamos junto a ellos tan rápido como pudimos, pero cuando miré por el espejo retrovisor, la camioneta ya no estaba. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, y Ana comenzó a llorar. Estábamos atrapados en un lugar que no debería existir. Finalmente, el camino comenzó a ensancharse, y la niebla se disipó. Salimos a una carretera principal que reconocimos de inmediato. Era la misma que habíamos tomado esa mañana, pero ahora el reloj marcaba las 5 de la tarde. Habíamos estado conduciendo por horas, pero el tiempo parecía haberse detenido. Regresamos a casa en silencio, sin decir una palabra sobre lo que habíamos vivido. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba las fotos de mi teléfono, encontré algo que no recordaba haber tomado. Era una imagen del pueblo, con su calle principal vacía. En el fondo, junto a la gasolinera, estaba la figura de la mujer que habíamos visto antes, mirándonos con una sonrisa que me heló la sangre. Desde entonces,
He intentado buscar información sobre San Eladio, pero no hay rastro de ese lugar en ningún mapa o registro. A veces me pregunto si realmente logramos salir o si, de alguna manera, todavía estamos atrapados en ese extraño lugar. Si llegaste hasta aquí, comenta Ruta. Continuamos. El relato del hombre que nunca volvió. Siempre he disfrutado de las caminatas solitarias en la naturaleza. Hay algo en el silencio de los bosques y montañas que me hace sentir vivo, como si pudiera desconectarme del caos del mundo y encontrar un momento de paz. Pero nunca pensé que una de esas caminatas cambiaría mi vida para siempre. Nunca pensé que me enfrentaría a algo que no podría explicar, algo que hasta el día de hoy me persigue. Era un fin de semana largo, y decidí explorar un sendero en las montañas que un amigo me había recomendado. Estaba cerca de un pequeño pueblo llamado Las Piedras, un lugar pintoresco con apenas un par de tiendas y una gasolinera. Llegué temprano en la mañana, compré algunas provisiones y comencé mi caminata. El sendero estaba marcado, y las primeras horas transcurrieron sin problemas. Los árboles eran altos y densos, y el aire olía a tierra húmeda y pino. Pero alrededor del mediodía, algo cambió. Llegué a un claro donde los árboles parecían abrirse, dejando ver un cielo gris que amenazaba con lluvia. En el centro del claro había una formación rocosa inusual, como un arco natural tallado por el tiempo. Había algo extraño en el lugar, algo que no podía explicar. El aire era más frío, y el silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Me acerqué al arco, fascinado. Había inscripciones en la roca, símbolos que no reconocía, como si fueran de algún lenguaje antiguo. Saqué mi teléfono para tomar una foto, pero la pantalla parpadeó y se apagó, a pesar de que la batería estaba casi llena. Pensé que era solo un fallo técnico, pero ahora creo que fue una advertencia. Decidí cruzar el arco. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, pero mi curiosidad pudo más. Al dar el primer paso, sentí un extraño hormigueo en la piel, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Cuando crucé completamente, todo cambió. El paisaje al otro lado era diferente. El sendero había desaparecido, y los árboles eran más altos, más retorcidos, con ramas que parecían garras. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una neblina espesa cubría el suelo. Intenté regresar por el arco, pero ya no estaba allí. Solo quedaba la formación rocosa, ahora sólida e impenetrable. Sentí el primer rastro de pánico, pero traté de mantener la calma. Decidí seguir caminando, con la esperanza de encontrar el camino de regreso. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el bosque estaba completamente desprovisto de vida. No había animales, ni siquiera insectos. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas secas rompía el silencio. Después de lo que parecieron horas, llegué a otro claro. En el centro había una cabaña pequeña, hecha de madera vieja y cubierta de musgo. Una delgada columna de humo salía de la chimenea, lo que significaba que había alguien adentro. Me sentí aliviado, pensando que finalmente podría encontrar ayuda. Golpeé la puerta suavemente y un hombre de cabello blanco y ojos hundidos la abrió. Su rostro estaba surcado de arrugas y su expresión era seria, casi triste. Me invitó a entrar sin decir una palabra, y yo, agotado, acepté. El interior de la cabaña era extraño. Había muebles antiguos, una mesa con velas encendidas y un reloj de péndulo que marcaba una hora que no tenía sentido. Las manecillas giraban al azar, sin patrón. El hombre me ofreció agua y me dijo que me sentara. ¿Perdiste el camino?, preguntó con una voz ronca. Asentí y le conté lo que había pasado, incluyendo el arco y cómo todo cambió al cruzarlo. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. No deberías haber cruzado. Este no es tu lugar. Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza. Nadie que cruza regresa igual.
Algunos nunca regresan. El hombre me dijo que debía descansar antes de intentar volver. Me ofreció una manta y me indicó un rincón donde podía recostarme. Aunque todo en mí me decía que algo no estaba bien, el cansancio me venció. Cerré los ojos y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, la cabaña estaba vacía. El hombre ya no estaba, y las velas se habían consumido por completo. Salí al exterior, pero el paisaje había cambiado otra vez. Ahora, el bosque estaba iluminado por una luz extraña, como si el sol estuviera escondido detrás de un velo. El aire era pesado, y un sonido bajo, como un zumbido, llenaba el ambiente. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el tiempo no tenía sentido allí. Finalmente, vi el arco de nuevo. Corrí hacia él con todas mis fuerzas, ignorando el cansancio y el miedo. Al cruzarlo, el hormigueo volvió, y de repente estaba de nuevo en el sendero original. El bosque era el mismo que recordaba, pero algo no estaba bien. El sol estaba más bajo en el cielo, como si hubiera pasado mucho tiempo. Mi teléfono, que seguía apagado, marcaba una fecha diferente, 2 días después de cuando había comenzado mi caminata. Cuando regresé al pueblo, nadie parecía recordarme. Incluso en la tienda donde había comprado provisiones, el encargado actuó como si nunca me hubiera visto. Pero lo peor vino después, cuando me miré en el espejo del baño de una gasolinera cercana. Mi reflejo no era el mismo, mi cabello estaba más gris, y mi rostro tenía arrugas que no estaban allí antes. Desde ese día, he evitado caminar solo en la naturaleza. Pero a veces, en mis sueños, veo el arco. Siento su llamado, y sé que algún día podría no ser capaz de resistir. Si llegaste hasta aquí, comenta Arco. Continuamos. El tren de medianoche. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre me he considerado práctico, alguien que busca explicaciones racionales para todo. Sin embargo, lo que experimenté hace unos años durante un viaje nocturno me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Aunque ya ha pasado tiempo, hay noches en las que cierro los ojos y escucho el eco de las campanillas del tren, recordándome que lo que viví no fue un sueño. Era una noche fría de invierno, y había decidido tomar el tren de medianoche para llegar a la ciudad donde vivía mi hermana. Había pasado el día trabajando, y el plan era llegar temprano en la mañana para sorprenderla por su cumpleaños. La estación estaba desierta cuando llegué, lo cual no era raro para esa hora. La única iluminación provenía de las farolas que titilaban débilmente, y el viento helado hacía que cada segundo pareciera eterno. Me senté en un banco de madera, esperando el tren. Miré el reloj, faltaban 5 minutos para la medianoche. En ese momento, algo llamó mi atención. Al final del andén, un viejo cartel oxidado colgaba torcido. No recordaba haberlo visto antes. Decía, Línea 13, última parada. Nunca había oído hablar de esa línea, y estoy seguro de que no aparecía en los mapas. El sonido de las ruedas del tren rompiendo el silencio me sacó de mis pensamientos. Miré hacia las vías, esperando ver el tren habitual, pero lo que apareció fue algo completamente diferente. El tren que llegó era antiguo, como de principios del siglo XX. Sus vagones estaban hechos de madera oscura, con detalles dorados desgastados, y había faroles colgando a los lados que proyectaban una luz tenue y amarillenta. Las puertas se abrieron con un chirrido, y por un momento dudé si debía subir. Pero hacía demasiado frío para quedarme afuera, y la curiosidad pudo más. Entré en el vagón más cercano, encontrándome con un interior que parecía sacado de otra época, asientos tapizados en terciopelo rojo, lámparas de gas y cortinas pesadas en las ventanas. Había pocos pasajeros. Una anciana con un sombrero negro miraba por la ventana, aunque afuera solo se veía oscuridad. Un hombre con un traje de rayas leía un periódico que parecía absurdamente viejo, con titulares que hablaban de guerras y sucesos de décadas pasadas.
y en el extremo del vagón, un niño pequeño sostenía un globo, mirándome fijamente. Me senté lo más lejos posible de los demás, tratando de ignorar el ambiente extraño. El tren comenzó a moverse, y pronto me di cuenta de algo perturbador: las ventanas no mostraban el paisaje habitual. En lugar de las luces de las ciudades y los campos, solo había una negrura absoluta, como si el tren estuviera viajando a través de un vacío interminable. Intenté no entrar en pánico y me concentré en mi teléfono, pero no había señal. El reloj marcaba la medianoche exacta y no avanzaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando el niño con el globo comenzó a caminar hacia mí. ¿Vas a la última parada?, preguntó con una voz suave pero cargada de una extraña autoridad. No supe qué responder. Algo en su tono me hizo sentir pequeño, insignificante. Antes de que pudiera decir algo, el niño giró y regresó a su asiento, pero dejó caer algo en mi regazo: un boleto de tren. En el boleto no había destino ni fecha, solo la inscripción sin retorno. La sensación de inquietud creció. Decidí levantarme y buscar al conductor para pedir explicaciones. Pasé por varios vagones, todos idénticos, con pasajeros que parecían tan fuera de lugar como los del primero. Uno de ellos era un hombre con una cicatriz en el rostro que tarareaba una melodía familiar pero perturbadora. Otro era una mujer que sostenía un reloj de bolsillo, girándolo entre sus dedos sin cesar. Finalmente, llegué al vagón del conductor. Era un espacio pequeño y oscuro, con una única lámpara que iluminaba débilmente una figura encapuchada. Antes de que pudiera hablar, el conductor se giró lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo una sombra profunda debajo de la capucha. «No debiste subir», dijo, su voz resonando como un eco. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El conductor levantó una mano y señaló hacia el final del tren. «La última parada no es para ti». «Aún no». Regresé apresuradamente a mi asiento, ignorando las miradas de los pasajeros. El niño con el globo había desaparecido, pero el boleto seguía en mi mano. Entonces, el tren comenzó a desacelerar, y una voz resonó en el vagón, fría y mecánica. «Próxima parada, final de la línea». Las puertas se abrieron, y una neblina densa cubrió el andén. Afuera no había ciudad ni estación, solo un paisaje desolado lleno de sombras que parecían moverse. Los demás pasajeros comenzaron a bajar uno por uno, desapareciendo en la neblina. Cuando fui el único que quedaba, escuché nuevamente la voz del conductor. «Decide». Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté y me dirigí hacia las puertas. Pero justo antes de bajar, sentí un fuerte tirón en el brazo. Era la anciana del sombrero negro. Me miró directamente a los ojos y susurró: «No bajes. No estás listo». La neblina comenzó a moverse hacia mí, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, retrocedí al vagón. Las puertas se cerraron de golpe, y el tren comenzó a moverse nuevamente, esta vez en reversa. Cuando desperté, estaba en la estación original. El tren había desaparecido, y todo parecía normal. Miré mi reloj, marcaba las 12:05, como si nada hubiera pasado. Pero en mi bolsillo encontré el boleto de tren con la inscripción sin retorno. Desde entonces, cada vez que paso por una estación de tren, escucho el eco de las campanillas y no puedo evitar mirar el reloj, esperando que la medianoche nunca llegue. Si llegaste hasta aquí, comenta Tren, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.